Estimado participante, muy buenas noches y bienvenidos al curso en Procedimiento Administrativo Sancionador en el sector salud, regulación y supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima. Es un honor contar con la destacada participación del doctor Frank García Asensios, quien abordará el tema Introducción al procedimiento administrativo sancionador en el sector salud. El doctor García Asensios es un experto reconocido en el campo y estamos seguros de que su ponencia será de gran relevancia e interés para todos nosotros. El doctor Frank García Asensios es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, magíster en Derecho por la Universidad de Hawái en Manoa, Estados Unidos, magíster en Seguros y Gerencia de Riesgos por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, abogado por la Universidad de Lima, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima, ex jefe de arbitraje de SUSALUD, socio fundador en ADI Abogados Legales. Bienvenido, doctor García. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, doctora Rocha. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Lima, a su dirección académica, a su directora Minerva Córdoba y a usted, doctora Rocha, por la invitación. Asimismo, a todos los que están conectados, veo que somos alrededor de 72, así que bueno, desde mi posición voy a abordar el procedimiento administrativo sancionador gestionado en SUSALUD y también voy a dar algunas reflexiones sobre mi experiencia en estos procedimientos administrativos sancionadores. ¿Está bien? Entonces, si tuvieran cualquier interrogante, la podrían formular sin ningún problema. Sin ningún problema y la vamos absolviendo en realidad. Entonces, introducción al procedimiento administrativo sancionador en el sector salud. A ver, cuando hay algún conflicto o controversia o percance derivada de un acto médico o de un financiamiento sobre alguna prestación sanitaria, sea pública o privada, siempre hay un tema de responsabilidades. Así que se puede demandar un tipo de responsabilidad en la vía civil, que puede ser en la vía judicial o incluso en la vía arbitral. SUSALUD regula unos procedimientos de conciliación y arbitraje. También podría ser en la vía penal, ¿no? Si es que se considera que en causa en este ilícito penal, también un tema de responsabilidad ética, que es un tema más individual aún, sobre las características idoneidad en el desempeño del servicio médico, especialmente a los médicos, ¿no? Por la materia. Y finalmente, el tema de la responsabilidad administrativa, que está resaltada en rojo. ¿Por qué está resaltada en rojo? Porque en realidad el procedimiento administrativo sancionador de SUSALUD está orientado a determinar la responsabilidad administrativa. Una responsabilidad administrativa ¿de quiénes? No de los profesionales del servicio a la salud, sino de las instituciones que gestionan. También en el concesorio. Sí, había habido un percance, había un micrófono que se conectó y por apagarlo tal vez no hay ningún problema. Gracias. Entonces, para determinar la responsabilidad administrativa, el responsable es el centro médico, para hacerlo más sencillo, el centro médico, o en todo caso, la compañía aseguradora o EPS que logra o que gestiona fondos de financiamiento en salud. En un momento vamos a ver, y esto se encausa en lo que conocemos como IPRES, si es un centro médico o una institución prestadora de servicios de salud, o si es una IAFA como una unidad financiadora que gestiona fondos en salud.
En ese sentido, ya que estamos ubicados en que lo que nos importa, al menos en esta clase, y lo que le importa a su salud en realidad es la responsabilidad administrativa de las instituciones, no de los profesionales individualizados. ¿Por qué su salud tiene esta competencia legal? Esta competencia se enmarca dentro de lo que se conoce como potestad sancionadora del Estado, ¿no? Potestad sancionadora del Estado, que deriva del jus puniendi, que es la posibilidad que tiene, o la potestad que tiene la administración pública de sancionar a quien cometa alguna infracción administrativa. Entonces, ya tendríamos, pues, es la posibilidad que tiene su salud de sancionar a una IPRES, la posibilidad que tiene su salud de sancionar a una IAFA en especial, porque es una potestad sancionadora que tiene su salud a raíz del decreto legislativo 1158. El decreto legislativo 1158. Bien, entonces esta es una garantía constitucional. La Constitución dice que es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales sobre la seguridad de la población, el bienestar general, y se entiende que el derecho a la salud pues es un derecho fundamental de carácter progresivo. En ese sentido, es que el procedimiento sancionador de su salud, si bien tiene una normativa especial que vamos a abordar hoy día, que nace del decreto legislativo 1158, que modifica la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, SUNASA, a Superintendencia Nacional de Salud, sus principios fundamentales están en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, acá en términos sencillos, muchas veces se inician investigaciones clínicas, ¿no? Básicamente, y se piensa que ya va a haber una sanción. En realidad no, ¿por qué? Porque este es un procedimiento no sencillo, es un procedimiento largo, tedioso, y que tiene que respetar los principios o el procedimiento base que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en específico en el artículo 247 de la ley. Y en este capítulo que tiene la Ley de Procedimiento Administrativo General, da nociones básicas que hay que respetar. Nociones básicas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, algunos principios, ¿no? El debido procedimiento. Siendo más allá el debido procedimiento que el uso de la palabra, todo ello, la posibilidad de probar, de presentar descargos, sino esencialmente es la diferenciación del órgano instructor con el órgano sancionador. Y entonces, los que tenemos cierta conexión o experiencia en su salud, podemos decir ya, diferenciación entre el órgano instructor y resolutor, por lo cual, por eso es que la necesidad de que su salud tenga una IFIS, que es una Intendencia de Fiscalización e Investigación en Salud, una IFIS como órgano instructor y un órgano resolutor como la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización. Dos órganos distintos que tienen una actuación particular. Desde el órgano instructor en plantear y ver cuál es la imputación de cargos, por qué se inicia un procedimiento sancionador, cuál sería la normativa incumplida en todo caso, cuál es la norma tipificadora. Y el órgano resolutor ya es un órgano que luego de toda esta investigación, las audiencias, finalmente va a emitir una decisión. Pues. Por lo cual, la recomendación que le doy es que, si bien podría iniciarse un PAS, pues puede ser que este PAS se desinfle en todo el procedimiento administrativo, ¿no? Que hay que llevar, que es en realidad lo más común que sucede. Es lo más común que sucede. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros sabemos del límite de recursos que tiene el Estado, y límite de recursos que tiene el Estado es también límite de
presupuesto para contratar personal, ¿no? Y muchas veces la cantidad de procedimientos en su salud no se condice con el número de profesionales que existe ahí, por lo cual muchos procedimientos a veces podrían prescribir, otros caducar, y bueno, y X, Y, Z, ¿no? Entonces, se inicia y básicamente la conclusión es, por nuestra experiencia, incierta, incierta, incierta. Es una conclusión incierta. Bueno, perfecto. Entonces, hay todos estos principios que no vamos a abordar porque ya es parte esencial del procedimiento sancionador en sí en general, pero básicamente la idea es que el procedimiento sancionador de su salud también respeta los principios regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. El principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad, ¿no? Presunción de licitud y hay otros principios más. Entonces, con este preámbulo podríamos plantear algunos supuestos para aterrizar, ¿no? Y no sea básicamente teórica esta sesión. Entonces podríamos indicar los siguientes supuestos. Alegre Seguros no informa a un asegurado sobre la modificación en los términos del contrato para la renovación del siguiente año. Puede ser un caso. Y son prácticamente los asegurados que tienen un contrato de seguro de salud privado que se renueva anualmente. Entonces, hay normas sustantivas que indican que hay que informarle previamente al asegurado si hay alguna modificación de las condiciones contractuales. Si yo no le informo, ya hay una infracción. Podría configurarse una infracción. Podría configurarse una infracción que es el de la vulneración al derecho a la información del asegurado. En términos generales. Vamos a este segundo supuesto. Alegre Seguros rechaza carta de garantía 19-13-11-1, el 9 de enero de 2019, para la intervención de una artroscopia de hombro izquierdo generada por el accidente laboral producido el 22 de octubre de 2018. Vamos a suponer que este es un caso de un accidente de trabajo, ¿no? Y está coberturado dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo. En ese sentido, según la norma de seguro complementario de trabajo de riesgo, quien brinda la prestación o atención médica va a depender de quién es parte del contrato. Podría ser E-Salud en algunos casos, o en otros, en su mayoría, podría ser una entidad prestadora de salud también, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser, le niegan la cobertura de esta intervención. Entonces, esa negativa de cobertura podría configurarse como una infracción administrativa, como una negativa injustificada de brindar cobertura a un asegurado o afiliado. ¿Ya? Porque hay negativa justificada muchas veces. Puede ser que esté excluido en los términos del seguro o en el plan de salud. Entonces es una negativa justificada. Pero en este caso podría ser injustificada, hay que analizarlo. Si es una injustificada, podría ser sancionable. Podría ser nuevamente que Alegre Seguros niega la cobertura por un medicamento de proteína que es Provigol por considerarse una vitamina. Y entonces acá puede ser que la aseguradora plantee y diga, la proteína o vitamina, las vitaminas están excluidas de mi póliza. Por ende, mi negativa a brindar cobertura es justificada, completamente justificada. Entonces, otra podría ser, Alegre Seguros pasa una supervisión sobre sus planes de salud y se identifica un no cumplimiento de condiciones contractuales generales y obligaciones legales. Entonces, este PAS, lo que significa esto,
es que no solo se origina, muchas gracias, doctor, en un momento, por favor. Este PAS no solo se origina por afectación de un usuario, de un consumidor, sino también porque la Superintendencia Nacional de Salud inicia labores de supervisión de oficio sobre ciertos planes o sobre la inscripción en los registros, actualización en el RENIPRES, en el RIAPAS. Entonces, si hay un incumplimiento, podría iniciarse un procedimiento sancionador también. Sí, doctor, ahora sí. Doctor Saldaña. Doctor, disculpe, sí, no está corriendo el PPT, doctor. Ah, ya, muy bien, gracias. ¿Qué es lo que se ve en su PPT? ¿Algunos casos o qué es lo que está viendo? No, solamente potestad sancionadora, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Mejor. ¿Ahí se ve mejor o no? Sí, se ve ahí algunos casos. Perfecto. Ahí. ¿Qué es lo que he estado indicando? Muy bien, gracias. Entonces, estos son algunos casos que ya he narrado. Es la puerta de introducción a lo que es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, hasta estos momentos, lo importante es la potestad sancionadora, el jus puniendi, estamos hablando de responsabilidad administrativa. Hemos visto algunos supuestos que les he indicado sobre negativa injustificada, justificada, ¿no? Paz de oficio, que se inicia. Pero ¿quién hace esto? La Superintendencia Nacional de Salud. Su salud, que tiene como objeto, acá su mismo artículo 1 lo dice, disponer las medidas necesarias para el fortalecimiento de las funciones que actualmente desarrolla la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, bueno, era la SUNASA, ¿no? Con la finalidad de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad con independencia de quien los financie. En ese sentido, en realidad el origen de la superintendencia se ha originado por una protección de derechos, que es la protección del derecho a la salud, que internacionalmente debe ser brindado con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad. Es por eso que dicen esos 4 términos ahí. Sin importar que este acto de atención al paciente sea coberturado por una YAFA pública, como por ejemplo de salud, el SIS, o una YAFA privada como una entidad prestadora de salud, ¿no? O una aseguradora que brinda cobertura en salud, sin importar que sea privada ni pública. Por lo cual, se aplica, o la superintendencia tiene competencia para gestionar procedimientos sancionadores a todas las YAFAs e IPRES y UJIPRES incluso, de naturaleza pública o privada. Entonces no hay una diferenciación ahí. Y esto básicamente son por los derechos en salud. Los derechos en salud que ya están regulados en la Ley 29.414, ¿no? Que modifica la Ley General de Salud. Y en algunos años más, en el 2015, se aprobó un reglamento de estos derechos en salud, ¿no? Entonces, se ha tratado o se ha legislado, se ha normado los derechos a la salud de los pacientes. Y si estos pacientes o usuarios de los servicios en salud tuvieran algún conflicto, una controversia sobre sus derechos, se sientan o perciban una vulneración al mismo, podrían ir a la Superintendencia Nacional de Salud. La misma norma lo dice. En caso que sus derechos sean vulnerados, pueden acudir a su salud para orientación y apoyo, así como presentar su queja, ¿no? Básicamente la misma norma lo dice. Entonces, hay piedras transversales acá, ¿no? El derecho al acceso a los servicios de salud,
a la información, a la atención y recuperación de salud, el consentimiento informado, protección de derechos. Entonces, es una norma que trae consigo varios derechos que en realidad su salud emplea esto como para acreditar la norma vulnerada y por qué se merecería una sanción en todo caso. Entonces, entendiendo ya que la razón de ser de su salud son la protección y defensa de derechos en salud, es que este decreto legislativo, la norma, le otorga la potestad sancionadora. ¿Dónde le otorga la potestad sancionadora? En el artículo 10 de la norma. En el artículo 10 de la norma. ¿Qué dice el artículo 10? Bueno, dice, para el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 8 y 9, bueno, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con potestad sancionadora. Le otorga una norma con rango de ley, potestad sancionadora. Sobre toda acción u omisión, uno, que afecte el derecho a la vida, la salud, información de los usuarios de servicios de salud, cobertura para su aseguramiento. Dos, acceso, calidad, oportunidad, disponibilidad, aceptabilidad con que dichas prestaciones sean otorgadas. Y las clasifican en leve, grave y muy grave. ¿Qué quiere decir? Que le otorga potestad sancionadora, pero también hay que darle una interpretación que esta potestad sancionadora es limitada, en el sentido de que, vamos a ver, siempre sucede esto, y se dio mucho en la pandemia, ¿no? Cuando había muchas quejas por el costo excesivo de las atenciones médicas en las clínicas privadas. Entonces, ahí su salud dice, oye, pero yo no tengo competencia para eso, porque yo no regulo precios. No tengo una regulación. Entonces, y no puedo sancionar también por precios excesivos ni nada de ello, porque yo lo ve el mercado, lo determina la oferta y demanda. Entonces su salud no puede intervenir. Sucede muchas veces, ¿no? Hay muchas denuncias, por ejemplo, me intervinieron y mi copago fue 25%, pero me parece un monto excesivo que tengan que pagar 13.000 soles. Listo. Ya, pero ¿qué competencia tiene su salud sobre él? Ninguna. Ninguna. Salvo que el usuario, el paciente, demuestre, pues, que en la liquidación se le está facturando, se le está cobrando sobre procedimientos que no se le ha realizado, ¿no? Entonces ahí ya no sería un tema del costo, ¿no? Sino ya sería prácticamente una afectación en realidad un falseamiento, una falsedad a las atenciones que la clínica dice haber dado y que no las ha brindado, ¿no? Entonces, ahí se podría analizar incluso si habría un problema sobre idoneidad del servicio, ¿no? Porque tal vez cuando uno contrata un servicio, está en un servicio, espera que le cobren lo que debidamente deben cobrarle, ¿no? Por las atenciones que en realidad les han dado, les han brindado. Y si no hay ciertas atenciones y les están cobrando por ello, es un engaño, ¿no? Entonces, ahí sí podría tal vez manejarse este tema. Pero indiquemos que la potestad sancionadora está limitada al artículo 10, que es muy importante. Y muy importante ese artículo. Entonces, esta potestad sancionadora, como había adelantado, en leves, graves, muy graves, que ejerce su salud, se ejerce sobre IAFAS e IPRES, esencialmente. Y entonces, ¿qué son las IAFAS? ¿Qué son las IPRES? Sería la otra interrogante, ¿no? Y en realidad, la IAFA, como su nombre lo dice, como institución administradora de fondos de aseguramiento de salud, es el que gestiona, es el que administra fondos de salud. Un ejemplo, el asegurado del Seguro Social contribuye, ¿no? O el empleador, en todo caso, de un trabajador, contribuye al
seguro social, se contribuye. Entonces, el seguro social gestiona estos fondos. Entonces, se entiende que esta gestión de estos fondos deben también ser supervisados por una entidad del Estado, que es su salud, ¿no? Entonces, esa es una yafa pública. Lo mismo sucede con el CIS, FISAL, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanitarias, EPS, aseguradoras, prepagas, entre otros. Al inicio del sistema, esta norma, como ya hemos dicho, el Decreto Legislativo 1158, fortalece la labor de la Superintendencia Nacional de Salud. La fortalece, porque anteriormente con la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, si bien ya se había brindado la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento, había el problema si es que su salud podía sancionar o no a Salud, ¿no? Al CIS, ¿no? O a una aseguradora privada, ¿no? Entonces, había un tema ahí de conflicto interpretativo. Pero luego del 1158 este queda zanjado, en realidad. Entonces, luego, las IPRES, que son las prestadoras de servicio de salud y servicio médico de apoyo. Cualquier prestadora, sea privada o pública, que quiere decir, sea una clínica, un centro médico, o sea un hospital, Entonces, un comentario acá. Entonces, una vez se comunicaron conmigo para consultar, era una clínica, y una clínica, como se suele hacer, que arrendaba un consultorio a un médico, ¿no? Que arrendaba un consultorio a un médico. Entonces, este médico y también le arrendaba el quirófano, ¿no? Y este médico realizaba ciertas intervenciones en la clínica con normalidad. Hasta que un día, lamentablemente, tiene una intervención y un paciente fallece. En esa línea aparecen todas las autoridades que deben aparecer, ¿no? Pero la idónea para este caso sería su salud, donde buscaba una responsabilidad de la clínica. Entonces el médico lo que decía, oye, pero yo tengo mi contrato por el cual yo arrendé, lo que decía el dueño de la clínica era, yo tengo mi contrato por el cual yo arrendé a un médico X. Entonces ese médico X es el responsable, yo no como clínica, porque ese es mi contrato de arrendamiento, de consultorio y todo. Entonces lo que se le tuvo que explicar es que era errado. Tal vez ese tema de arrendamiento pueda tener algún efecto en un proceso judicial, ¿no? Tal vez. Pero respecto a su salud, su marco de competencia estaba sobre el establecimiento de salud, sin importar que el establecimiento de salud pueda arrendar ellos mismos diversos consultorios y todo a diversos médicos. Eso es irrelevante, porque su salud no busca una responsabilidad individual, personal, del profesional médico, ¿no? Sino lo que busca es una responsabilidad de la organización, en este caso. Y tiene competencia para ello. Y así, bueno, se continuó con el procedimiento sancionador contra esta clínica, ¿no? Contra esta clínica. Así, la norma establece las clases de sanciones que puede imponer su salud, ¿no? Tiene potestad sancionadora. ¿Qué sanciones podría imponer? El 1158 de manera genérica indica que puede imponer una amonestación escrita y respecto a multa dice que puede imponer hasta una multa máxima de 500 UITs. De 500 UITs. Lo cual es bastante. Por lo cual, a todas luces, las multas no son pequeñas. En realidad no son pequeñas, son multas altas, muy altas. Entonces,
vamos a suponer una negativa de cobertura, ¿no? Generalmente estamos hablando de 59 UITs, 60 UITs, ¿no? Entonces, no es, no es una multa baja, no es una multa baja, ¿no? En términos económicos, para hacer un cálculo nada más, cuando estamos hablando de 500 UITs, estamos hablando más o menos de multas superiores a 2,5 millones de soles, ¿no? Entonces es una multa alta. Y si es 59 UITs, que es lo que les estaba indicando, que es lo común cuando hay una negativa de cobertura, analizando cada caso en concreto, estamos hablando más o menos de una multa de 300.000 soles, ¿no? Entonces, las multas no son pequeñas. Bueno, claro, luego el RIS de su salud, que es el Decreto Supremo 031 de 2014, indica pues que pueden haber faltas o infracciones leves, graves, muy graves, ¿no? Y las leves son amonestaciones escritas hasta 100 UITs, las graves hasta 300 UITs y las muy graves hasta 500 UITs, ¿no? Hay una escala. Hay una escala para fijar multas. Bueno, adicionalmente se puede suspender ciertas autorizaciones de funcionamiento, incluso cerrar definitivamente una clínica, una IPRES, o revocar la autorización de funcionamiento para una YAFA, ¿no? Que es la más gravosa en realidad. La más gravosa. Entonces, las sanciones son altas, sí. Ahora, para que su salud pueda hacer funcionar su potestad sancionadora del Estado, lo que sucedió es que, bueno, se fueron emitiendo ciertos documentos de gestión, ¿no? Como no solo el 1158, sino el Decreto Supremo 031/2014, el RIS, luego se constituyó el Tribunal de su Salud como órgano de segunda instancia administrativa. Entonces, se fue creando ciertas disposiciones legales, pero tal vez una de las más importantes es esta norma, que es el Decreto Supremo 026/2015, que es la norma que marca que es el reglamento de transferencia de funciones del INDECOPI a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque si bien su salud puede tener la competencia sobre las entidades prestadoras de salud, sobre los actos que suceden en un hospital, qué sucedía frente a los actos médicos en una clínica, sobre todo, ¿no? O con una aseguradora privada que cobertura la salud. Estos iban al INDECOPI porque eran vistos como un caso de protección al consumidor, en realidad. Entonces iban ahí a la comisión, a la sala, ¿no? Básicamente a resolverse. Entonces, a través de este decreto supremo, se logra transferir todos estos casos del INDECOPI a su salud y se marca un hito indicando ya que todo reclamo o toda denuncia sobre un acto médico o un contrato derivado de un servicio de salud debería ser gestionado ante su salud y no ante el INDECOPI, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Por lo cual es importante. Así, tenemos cierta normativa relevante para el procedimiento administrativo sancionador, que es el 1158, la que fortalece la superintendencia. Aparece una segunda norma que no la he abordado hasta ahora, pero que es la norma aplicable para toda persona que quiere formular un reclamo ante una IPRES, ante una YAFA,
o una denuncia ante su salud, esta es la norma pertinente, ¿no? El Decreto Supremo 002-2019, que es el que vamos a abordar el día de hoy también. Ya el miércoles, entiendo ya, abordarán el Decreto Supremo 031-2014, que sí lo he estado indicando hace un momento, que es el RIS de su salud, que es el Reglamento de Infracción y Sanciones, que es el que regula la etapa del inicio del procedimiento sancionador hasta su finalización, en realidad. Entonces, vamos viendo que tenemos una norma macro, que es el 1158, tenemos una segunda norma que regula reclamos y denuncias, es decir, no hay procedimiento sancionador aún, pero hay una etapa de investigación preliminar que puede conducir al inicio de un procedimiento sancionador o no. El procedimiento sancionador se regula en esta norma 031-2014, el procedimiento, y finalmente tenemos la resolución de superintendencia 133-2019, que es la resolución donde se regula los criterios que se van a utilizar para el cálculo de las sanciones. Por ejemplo, ¿no? Si estamos ante un daño real, un daño potencial, cuáles son los factores que voy a emplear y cuál sería la posible sanción. Entonces, hay una fórmula ahí que se aplica y bueno, es importante. Entonces, con esta normativa podríamos indicar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo iniciamos, cómo podríamos iniciar un procedimiento sancionador en su salud? ¿Cómo podríamos iniciar? Sería la otra interrogante. Entonces dijimos, su salud tiene competencia sancionadora para proteger derechos en salud, sí, está delimitada en el 1158. ¿Cómo podemos iniciarlo? Acá dice cómo. ¿Cómo podemos iniciarla? Con una denuncia interpuesta ante su salud. O por una supervisión o fiscalización de las IAFAS o IPES. Bueno, poco a poco, vamos a ver. Aquí se indica, vamos a empezar con los PTS primero, que son los procedimientos trilaterales sancionadores. Cuando yo me refiero al procedimiento sancionador, estoy englobando ambos, ¿está bien? Pero el procedimiento trilateral sancionador se origina por una contienda de los administrados, donde la administración pública tiene que resolver esa contienda. Por ejemplo, usuario denuncia al Hospital Rebagliati por una mala intervención. ¿Cuál es el administrado? El usuario denunciante. Y el administrado es el Hospital Rebagliati. Los dos son administrados. ¿Quién debe resolver ello? Su salud, a través de la jurisdicción cuasi administrativa, como se le dice, ¿no? La potestad de resolver por parte de su salud. Entonces hay dos administrados y su salud es el que resuelve, por lo cual se le considera un procedimiento trilateral sancionador. Es muy importante. ¿Por qué? Y acá hay temas de forma, porque este procedimiento, si bien tiene mucho de fondo, se cae o se fortalece en la forma. Ejemplo, es un procedimiento trilateral sancionador donde el usuario denuncia, antes que sea un PTS, el usuario denuncia a su salud una mala intervención en el Hospital Rebagliati. La Intendencia de Protección, que hace la averiguación del caso, que vamos a abordar en un momento, determina que no hay indicios que corroboren lo afirmado por el denunciante. Es decir, no hay elementos que la atención en el Hospital Rebagliati ha sido conforme a las guías de práctica clínica, debidas, por lo cual todo está bien en la atención. Pero yo como IPROT de su salud evalúo que no hay un llenado correcto de la historia clínica. No hay un llenado correcto de la historia clínica, ¿no?
Ese es uno. Entonces, la IPROT recomienda el inicio de un procedimiento trilateral sancionador. Y el órgano instructor inicia. El tema acá es central, que es debido procedimiento. Si es un procedimiento trilateral sancionador, la administración no tiene que jugar un rol de parte, no tiene que inventar o inventar un nuevo cargo, un nuevo hecho denunciado. La denuncia básicamente está enfocada en el acto médico. Si el acto médico es correcto, el caso debería archivarse. No tendría por qué su salud indicar un nuevo hecho para que se inicie un procedimiento trilateral sancionador. Porque el origen de un procedimiento trilateral sancionador es que surge de la denuncia del administrado. Que surge de la denuncia del administrado. Entonces, no en pocos casos se ve que su salud ante diversas denuncias por mala práctica médica inicia por hechos distintos, diversos procedimientos trilaterales sancionadores, lo cual es incorrecto en realidad. En ese sentido, se inicia un PTS por la denuncia de una parte. ¿Está bien? Pero podría ser, ¿y dónde está regulado las denuncias? En lo que hemos dicho, en el Decreto Supremo 002-2019. Gestión de reclamos y denuncias. Gestión de reclamos y denuncias. Ahí está regulado. Ahora, ¿algunas preguntas hasta este momento, doctores? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? A ver. Perfecto. Entiendo que todo bien. A ver, vamos a ver. Ah, no. Ya, perfecto. No estaba. Ah, acá. Gracias. Recién veo el chat. Disculpen, ¿no? Doctor Guerrero, en los casos de negligencia médica, ¿ingresa su salud? ¿Su salud solo ingresa en el procedimiento sancionador y la entidad hospital en el proceso administrativo disciplinario? ¿No hay nevis in idem? Muy bien, ya. A ver, vamos a ver. Su salud evalúa la responsabilidad administrativa del hospital, es lo que indicaba, ¿no? Evalúa la responsabilidad administrativa del hospital. Ahora, de que va a haber administrativo disciplinario, va a haber un proceso, que es el PAD, ¿no? Un procedimiento administrativo disciplinario. De todas maneras, va a existir un procedimiento administrativo disciplinario contra el personal médico. Su salud no ve la responsabilidad del personal médico, del hospital, es la que evalúa. Y si obviamente el hospital es sancionado económicamente por acciones del personal médico, lo más probable es que si el hospital tiene que asumir algún tipo de multa, termine demandando al médico por la multa que ha pagado en el futuro, ¿no? Es lo que debería suceder en todo caso. Y no hay nevis in idem, como nevis in idem, la que es, no puede existir dos procedimientos ni dos sanciones por un mismo hecho. En este caso, los sujetos son distintos, no son los mismos, ¿no? El sujeto respecto a su salud es el hospital, y respecto al PAD es el servidor, el médico, el técnico. Es distinto, son dos sujetos distintos. Imagino que las faltas deben estar en un reglamento de la entidad, ¿o no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, están, y están en el RIS de su salud, en el Reglamento de Infracción y Sanciones, que es el 031-2014-SA, que es el RIS de su salud. Ahí están tipificadas las infracciones.
que las dividen en leves, graves y muy graves, como había indicado. Muchas gracias por la interrogante. A ver, entonces, si me queda alguna más por responder. Ya, todo bien. Entonces, continúo. Gracias por sus preguntas. Pueden ver mi PPT, entiendo, ¿no? Sí, se visualiza todo. Gracias, doctora Rocha. Gracias. Bueno, sigo. Entonces, otro punto, más que la denuncia, cómo se origina un procedimiento ya sancionador, no trilateral sancionador, un procedimiento administrativo sancionador, es la actividad de supervisión que se realiza sobre las IAFAS y sobre las IPRES. Vamos a ver. Su salud tiene, si bien nosotros estamos viendo el procedimiento sancionador, tiene otras dependencias que pueden hacer que se origine o nazca un procedimiento sancionador. Por ejemplo, la ICIAFAS, que es la intendencia de las IAFAS, son básicamente la que supervisan a las IAFAS. ¿Qué supervisan? La información que brindan las IAFAS, ¿no? La información contable también, económica, financiera, la información, y ahí ya la IID interviene también como intendencia de investigación y desarrollo sobre si la IAFAS ha cumplido con informar o ha cumplido con actualizar su registro de asegurados, que es el RAUS, ¿no? Y si no cumple con actualizar estos registros, se le puede iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, sí es relevante. Respecto a las clínicas y centros médicos, ICIPRES juega un rol importante porque es la que supervisa las IPRES. Es la que supervisa las IPRES. Entonces, supervisa básicamente la labor en cualquier hecho que conozca, ¿no? Podría ser que el fin de semana salga un dominical indicando las clínicas clandestinas, ¿no? Clínicas clandestinas atienden sin ninguna medida de seguridad. Entonces, ICIPRES, como Intendencia de IPRES, va a hacer labores de fiscalización. Entiendo que esta labor también es realizada por IPRON que tiene una intendencia de su salud, pero bueno, a la vez, ¿no? Para fiscalizar IPRES. Entonces, si encuentran alguna irregularidad, bueno, técnicamente es un hallazgo, ¿no? Un hallazgo de algún incumplimiento normativo, remiten este informe a la Intendencia de Fiscalización y Sanción, que es la IFIS, que es el órgano instructor, y el órgano instructor muy probablemente va a iniciar o va a abrir un procedimiento sancionador. Va a abrir un procedimiento sancionador. Gracias. ¿Quién supervisaba, doctor? ¿Quién supervisaba? Depende. Si es IAFAS y CIAFAS. Si es clínicas IPRES y CIPRES, ¿no? Doctor, ¿corresponde a la Procuraduría del MINSA la defensa en estos procedimientos trilaterales en caso? Qué buena pregunta, doctor. En realidad, a ver, la norma de defensa jurídica del Estado, sí, la ICIAFAS pertenece a su salud. En un momento les voy a mostrar el organigrama para aterrizar esto, ¿no? Sí, la ICIAFAS, la ICIPRES pertenecen a su salud. Son órganos dentro del organigrama de su salud. Son áreas internas. Corresponde a la Procuraduría del MINSA. Vamos a ver. El decreto legislativo 1326, que es la norma del sistema de defensa jurídica del Estado,
indica pues que los procuradores públicos son los que ejercen la defensa jurídica de las entidades del Estado. Entonces, si el caso es de un hospital, la Procuraduría Pública es la que ejerce la defensa jurídica del MINSA. Entonces, judicial, administrativa, arbitral, ¿no? Entonces, es la que ejerce la defensa, por lo cual la Procuraduría del MINSA sí sería la competente para resolver. Yo sé que en la práctica hay algunos problemas porque algunos hospitales, como les inician el PAS, directamente se defienden, ¿no? No comunican a la Procuraduría Pública. También la Procuraduría Pública, al ser abogados, generalmente no tienen el conocimiento, el alcance que tiene el hospital, el director médico, ¿no? Entiendo que eso sucede en la realidad. Mi recomendación sería que la defensa jurídica siempre es a cargo de la Procuraduría Pública, porque si no, va a ser nulo todo procedimiento, porque la norma indica que la Procuraduría Pública ejerce la defensa jurídica del Estado. Entonces, lo recomendable es que la Procuraduría Pública, en este caso del MINSA, pida un informe sobre los hechos al hospital para que ellos puedan contestar o presentar los descargos cuando su salud les notifique alguna denuncia, ¿no? Eso es lo que debería suceder. Gracias por la pregunta, doctores. La doctora pregunta, ¿qué pasa con las instituciones clandestinas que funcionan con normalidad y una institución que está con IPRES les cae el peso de la ley? Sí, doctora, eso se aplica para todo siempre. Es como el contribuyente es el que las UNAMAS nos persigue, y al quien no contribuye, el que es informal, normal, ¿no? Básicamente, ¿no? O es el que tiene un negocio, la municipalidad está complicando en cada momento con la licencia de funcionamiento, pero si no tiene ni licencia, no pasa nada muchas veces. Entonces, sí, es muy cierto lo que dice, que cuando uno es formal, en el caso de las IPRES, el ser formal significa que está registrado en un registro de IPRES, que es el RENIPRES. Entonces, si estás en el RENIPRES, su salud te tiene, como diciendo, observado, ¿no? Te tiene observado quién es tu encargado, cuáles son el nivel de atención que tienes, por lo cual te podría supervisar sin ningún problema. Pero si no estás en el RENIPRES, su salud no te tiene observado, es como si no existieras. Pero su salud también hace acto de supervisión y cierra IPRES que no estén registradas también, ¿no? Porque no pueden funcionar, ¿no? Y entiendo que también es un delito, porque hay ejercicio ilegal de la medicina, hay varios aspectos que hay que analizar ahí, ¿no? Gracias, doctora, por la pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Quién sanciona a Salupol? Doctora, su salud también. Salupol es una... Bueno, antes la sanidad de la policía, ¿no? Bueno, básicamente ahora Salupol es una YAFA pública. Entonces, su salud ejerce porque está sancionado ahora sobre Salupol. También preguntan, ¿qué pasa con procedimientos que aún no reglamentados, por ejemplo, la telemedicina? Muy bien, gracias. Ese va a ser un campo, es el futuro, en realidad, porque también con la creación de estos aplicativos, ahora se brinda doctor online, diversos servicios, no está regulado aún, por lo cual no sería sancionable cualquier incumplimiento. Es decir, no hay nada desarrollado al respecto. No hay absolutamente nada. Por lo cual, si es que queremos sancionar algo, estaría dentro de las conductas tipificadas en el RIS de su salud. Pero no hay nada regulado.
Y si no hay nada regulado, no hay obligaciones asumidas para los administrados. Y si no hay obligaciones asumidas, pues no hay incumplimiento normativo y por ende no hay sanción. No hay sanción. Ese es el punto. Gracias. Gracias, doctora, por la interrogante. Bueno, continuamos entonces. En un momento voy volviendo a las preguntas porque están en otra ventana. Bueno, bien, entonces, acá está, donde quería llegar, ¿no? Algunas preguntas han sido si la ICIAFAS, la ICIPRES están, ¿no? en su salud o no. Vamos a conocer un poco el organigrama de su salud. Vamos a ir primero a lo que nos interesan, que es básicamente los órganos que ejercen potestad administrativa sancionadora, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Hemos dicho que toda denuncia se hace ante el IPROT, ya que está el IPROT como una Intendencia de Protección de Derechos en Salud, IPROT. IPROT. Hemos dicho también, y vamos a profundizar en un momento ya, que la IPROT remite su recomendación de inicio de un procedimiento sancionador o el archivo a la IFIS. Es por eso que hay una línea, ¿no? Del IPROT a la IFIS. Y esta IFIS es quien realiza la imputación. Ya todo lo que es IFIS lo verán el miércoles, pero es quien realiza la imputación, quien notifica para que se presenten los descargos respectivos, quien emite una recomendación o no. Entonces, es el órgano instructor en todo caso. El órgano resolutor es la SAREFIS, que es la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de su salud. Entonces, órganos claves, IPROT, IFIS, SAREFIS, ¿no? Y quien gestiona la segunda instancia administrativa, en todo caso, que quien ve la segunda instancia administrativa, en caso hay una apelación, está ahí, es el tribunal de su salud. El tribunal de su salud, básicamente, y ahí concluye el procedimiento sancionador. Ahora, hace un momento habíamos hablado de las IAFA, las CIPRES, y CIAFAS y CIPRES. Podría ser que dentro de su labor de supervisión de las IPRES, que es la ICIPRES, que está ahí, encuentre algún hallazgo. Entonces la ICIPRES manda un informe a la IFIS para que esta IFIS inicie o no un procedimiento sancionador. Quien resuelve es la SAREFIS. Es lo mismo sucede con la ICIAFAS, ¿no? Y cuando ya son registros de asegurados, que es el RAUS, ¿no? El RAUS o sistemas informáticos que están regulados por su salud, quien interviene es la ID, que es la Intendencia de Investigación y Desarrollo, quien hace una labor de supervisión de gabinete, es decir, desde la observación de los registros y podría recomendar un procedimiento, el inicio de un procedimiento sancionador, pero quien lo inicia siempre es la IFIS. La IFIS, ¿no? La IFIS. Y quien resuelve en segunda instancia es la SAREFIS. Así es. Así tenemos, hace estos momentos, que la estructura del procedimiento sancionador de su salud es, o las fases son las siguientes, ¿no? Hay actuaciones previas, actuaciones preliminares, actuaciones preliminares, actuaciones preliminares de que conduce la Intendencia de Protección de Derechos a Salud, que es la IPROT. Esta puede recomendar el inicio o no de un sancionador. El instructor es IFIS. El IFIS, Intendencia de Fiscalización y Sanción. Sí. Sí, doctora. Doctor, disculpe, no se ve la diapositiva. Las actuaciones previas, que es la ejercida por IPROT, puede recomendar el inicio de un procedimiento sancionador
a cargo de la tenencia de fiscalización y sanciones. Entonces, luego, la diferenciación entre órgano instructor y resolutor hace que la SAREFI sea otra dependencia, deba resolver, y en caso se impugne la decisión, quien es competente para ver esta impugnación sería el Tribunal de su Salud, pues. El Tribunal de su Salud. Y básicamente esas son las fases del procedimiento, en todo caso, sancionador especializado de su salud. Esa sería. Ahora, antes de pasar a la labor de la IPROT y todo esto, quiero reiterar lo que ya dije al inicio, ¿no? Es todo un camino largo, todo un camino largo, tedioso, el procedimiento sancionador. Entonces, porque primero viene una investigación preliminar a cargo del IPROT, que vamos a ver en un momento, donde la IPRES, la IAFAS, puede presentar sus descargos, presenta la documentación que le pide, ¿no? Generalmente se le pide la historia clínica del paciente o el plan de salud del asegurado o afiliado, ¿no? Y conforme a eso, el IPROT tiene una posición que es derivada a la IFIS. Y la IFIS puede iniciar o archivar el procedimiento. Pero la IFIS también va a iniciar, y el tema es que también la IPRES y la IAFA, en todo caso, puede presentar sus descargos. Y ahí, una vez presentados sus descargos, va a haber un procedimiento por el cual la IFIS va a sacar una recomendación y el administrado va a tener la posibilidad de presentar sus alegatos de defensa, va a tener la posibilidad de informar oralmente sobre su defensa, todo esto en primera instancia. Entonces, en realidad, el camino es largo, ¿no? Entonces, acá hay algunas recomendaciones. Hay algunos informes emitidos por la IPROT, y con ese informe, muchas veces el usuario, el paciente, dice, sí, su salud ha determinado que hay una negligencia en mi caso. Entonces, ahí tengo que decir, oye, un momentito. No, su salud no ha determinado eso. Recién hay una investigación preliminar y su salud ha determinado que hay indicios para iniciar un procedimiento sancionador. Pero no, su salud no ha sancionado aún. ¿Y por qué digo esto? Porque a través de estos informes, muchas veces el usuario denuncia penalmente o demanda en la vía civil o inicia un arbitraje y hace ver como si esto fuera una prueba, pues, que su salud ya ha fijado que ha existido un acto médico no conducido conforme a las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, lo cual no es así. No es así. Entonces, hay que tener mucho ojo en ello, ¿no? Igual, muchas veces el paciente presenta la resolución de inicio del procedimiento sancionador o presenta el informe final de instrucción, haciendo ver que ya hay una sanción, lo cual es erróneo también, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Dígame. Profesor, ¿cuál es, bueno, cuando una decisión de un tribunal administrativo ya está consentido, es decir, ya normalmente se ha presentado el recurso de reconsideración, porque ya no hay un superior para presentar una apelación. Entonces, si el administrador quiere impugnar eso, es decir, no ahí tiene la vía contenciosa administrativa o un proceso de amparo. Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de que este tribunal, él de oficio, pueda declarar la nulidad, ¿no?, de esa decisión, de ese acto administrativo, como el caso que ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia? Ya, Gracias. Gracias, doctor. Primero voy a responder su interrogante y luego voy a otra interrogante que también van a formular.
A ver, en el caso de su salud, hay una segunda instancia administrativa o hay un órgano de segundo grado, que es el Tribunal de su Salud, que es el Tribunal de su Salud que está aquí, ¿no? El de primer grado sería la SAREFIS y el de segundo grado es el Tribunal de su Salud. Efectivamente, el Tribunal de su Salud puede declarar la nulidad de la resolución de primera instancia, puede declarar la nulidad de esa resolución y adicionalmente de la resolución que inicia el procedimiento administrativo sancionador también, pero no de la nada. Tendría que haber una impugnación. Tendría que haber una impugnación, es decir, tendría que haber un recurso de apelación. No es que puede declarar la nulidad sin recurso. Tiene que existir un recurso para que el tribunal vea si es que existe algún defecto grave en los requisitos del acto administrativo, en este caso acto administrativo sancionador emitido por la SAREFIS, para que se pueda declarar nulo, inválido, ¿no? Eso es lo que es respecto a su salud, doctor. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta luego, ¿no? A ver, mientras va solucionando su audio. ¿La IPROT sería como una mesa de partes o realiza alguna etapa instructora? Muy buena interrogante. No realiza una etapa instructora, sino realiza una etapa de investigación. Una investigación preliminar. Es lo que realiza la IPROT. No es simplemente una mesa de partes, ¿no? Tiene una investigación preliminar. ¿Cuánto demora en promedio un proceso sancionador y quién resuelve en segunda instancia? Pregunta difícil porque vamos a ver en un momento, luego del receso, que IPROT tiene 25 días hábiles para emitir su informe, ¿no? Y luego hay diversos plazos menores para los siguientes órganos. Pero, doctora, lo que me dice la práctica es que menos de 2 años o menos de 3 años no va a ser, no va a concluir ese procedimiento sancionador. Incluso muchos prescriben, no pocos casos. Si quiere explorar un poco el tema, puede ingresar a la página de su salud, ver las resoluciones del Tribunal de su Salud y se va a dar cuenta que en la mayoría de resoluciones declaran las prescripciones de diversas infracciones. Entonces, no menos de 3 años, y eso que me quedo corto, doctora. Tengo muchos procedimientos en experiencia que los resuelven, pero pasados más de 3 años, ¿no? A las justas. Sí, así es, doctora Chino, efectivamente. Es común el tema de las prescripciones. Ahora sí, si doctores tenían duda o... Sí, doctora Rivera, creo que me escuchan todos. Tal vez hay que elevar el sonido. Bueno, creo que hay un problema respecto a las consultas. Aquí está. Perfecto. Gracias, doctores. Solo voy a absorber estas 2 interrogantes para irnos luego al receso. ¿Está bien? Hay 2 interrogantes. Ya han tenido problemas con el micrófono y han puesto en el chat. Ya está perfecto. ¿Cuál es su opinión acerca de la declaratoria de nulidad de oficio del acto administrativo cuando la decisión del tribunal ha quedado firme? Muy buena interrogante, ¿no? Si la decisión del Tribunal de su Salud ha quedado firme, no tendría por qué existir una nulidad de oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay que hacer una figura, ¿no? Si ha sido un trilateral sancionador, hay 2 administrados que han ejercido su defensa. La nulidad de oficio es respecto a un procedimiento administrativo, pero en este caso un procedimiento especial que tiene varias etapas, ¿no? Entonces, mi opinión respecto a lo que es su salud, si es que la resolución del tribunal de segundo grado ha quedado firme,
no podría luego declararse nulo. ¿Bien? Esa es mi opinión. Segunda interrogante. Doctor, buenas noches. ¿Cuándo se comete una negligencia, cuando se comete una negligencia médica y el paciente familiar denuncia, esta primera denuncia es a la comisaría o a su salud sanciona a la IPRES? ¿Cómo beneficia al paciente? Son vías distintas, doctores. En realidad, como hemos dicho, hay tipos de responsabilidades y yo puedo buscar la responsabilidad penal, entonces tendré que denunciar a la fiscalía, a la policía. Es un tema aparte. Y otro tema aparte es responsabilidad administrativa en tema de su salud, ¿no? Que concluirá con una sanción administrativa. Son dos temas distintos, pero dos temas que se pueden conducir en paralelo también, si es que los familiares del paciente así lo deciden. Pueden denunciar, pueden demandar en la vía civil y pueden denunciar en la vía penal, pueden demandar en la vía civil y podrían denunciar en su salud, en la vía administrativa. No había ningún problema en realidad. Buenas noches, doctor. ¿Qué diferencia hay entre su salud y la entidad de servicio civil? Ya, perfecto. Su salud es un órgano público adscrito al MINSA. Y como órgano público adscrito al MINSA, su principal función, lo que hemos visto también, es la protección de derechos en salud. ¿Está bien? Mientras que Servir es un órgano adscrito al MINTRA, Ministerio de Trabajo. Público adscrito al MINTRA, donde, bueno, dentro de sus principales funciones está buscar la meritocracia respecto a los servidores y funcionarios del Estado, ¿no? Entonces son dos enfoques completamente distintos. Tal vez la pequeña confusión vaya en que en Servir hay un tribunal del servicio civil que ven en segunda instancia las sanciones disciplinarias de suspensión o destitución de los servidores. Pero es un tribunal que ve en segunda instancia temas disciplinarios de servidores públicos. Otra consulta. Gracias, doctor, por su pregunta. Su salud sanciona a personas jurídicas, ¿verdad? O también, no, personas jurídicas. IPRES y AFA, lo que hemos denominado, no personas naturales. Gracias por la pregunta. La responsabilidad civil y penal corre en vía paralela. Se podría dar resoluciones contradictorias. Eso lo ven los penalistas. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Si pueden haber resultados contradictorios, creo que se puede pedir en la vía penal la suspensión, entiendo. Eso ya lo ven, pero de que podría iniciarse, sí podría iniciarse. De que puede suspenderse, esa es otra historia. El procedimiento siempre inicia a través de el procedimiento sancionador inicia con la IFES. Pero la denuncia, la investigación preliminar o el procedimiento en general inicia con la IPRO. Sí. Cuando hay una denuncia del paciente, recuerda. Porque también podía ser de oficio y ahí la ICIPRES y CIAFAS, otras dependencias, también tenían cierta actuación. Muchas gracias. Doctor, me parece que leyó... A ver. Sí, disculpa. Adscrito a la PCM. Gracias por la aclaración. Perfecto. Entonces, concluimos. Vamos a un receso, doctores. Entiendo que es de... Doctora Rocha, ¿está? Sí, doctor, ¿cómo no? Perfecto. Entonces, nos vamos a un receso. ¿De cuánto es, doctora? 15 o 20 minutos, 10, lo que usted diga, doctor. Yo creo que en 15 minutos para... 15 minutos, ya, correcto. Volvemos, doctor, gracias. Buenas noches, nuevamente, doctores. Por favor, me confirman si pueden escucharme, si pueden ver. Sí, doctor, sí se escucha. Gracias.
Muchas gracias. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, continuamos. Ustedes saben, cualquier duda, por favor, la formulan. Estamos básicamente viendo unos PPTs, reflexionando, pero creo que la parte más interesante de la clase son absolver las consultas que puedan tener. Entonces, hemos dicho hace un momento cuáles eran las fases del procedimiento. Y vamos a centrarnos ahora a todo lo que es la primera fase, que es la de investigación preliminar, la de investigación previa, que es el de la IPROT. Intendencia de Protección de Derechos en Salud. ¿De qué se encarga este órgano? Se encarga de tomar conocimiento e iniciar las diligencias de intervención. ¿Qué quiere decir? Recuerden que había indicado que la norma del Decreto Supremo 002-2019 regula todo lo que son los reclamos y las denuncias. Tras la denuncia del usuario, la IPROT realiza labores de investigación preliminar. Y así hay cierta información que ante esa denuncia la IPROT solicita, ¿no? Lo primero que le solicita al denunciante es, bueno, que lo autorice a poder pedir su historia clínica, ¿no? Muchas veces, porque recuerden que la historia clínica es reservada, confidencial, por lo cual su salud envía un formato a los usuarios que deben ser llenados, y entre esos formatos está el poder que le da su salud para que puedan solicitar o requerir la historia clínica, que es reservada. Y entonces, su salud empieza con esta investigación preliminar. Ellos internamente manejan lo que se denomina una ficha de intervención, que es la que está en pantalla. Esa ficha de intervención dice cuándo se recibe la denuncia, cuál es la denuncia, quién es el denunciante, quién es el afectado, porque puede ser que sea el denunciante un familiar, un amigo, y entonces el afectado es otra persona. ¿Cuál es la solicitud? Para presentar la denuncia se puede hacer por medio telefónico, se puede hacer por correo electrónico, se puede hacer por el aplicativo de su salud, se puede hacer por medio de escrito a través de cualquier documento que ingrese por mesa de partes. Entonces hay diversas formas de poder presentar una denuncia. Y eso siempre trae una controversia, ¿no? Yo creo que está bien, porque para proteger los derechos en salud deben existir medios sencillos y de libre acceso a los usuarios para que puedan formular sus denuncias, ¿no? Pero también entiendo que a veces se formulan muchas denuncias sin sustento, ¿no? Muy genéricas, en todo caso, que también hay casos. Hay casos. Y entonces, en esta ficha de intervención generada por la denuncia, ¿qué hace? ¿Qué hace la IPROT? Solicita información. Vamos a ver a la IAFA, vamos a ver a la entidad prestadora de salud. ¿Qué le solicita? Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, acá en este caso, le solicitó nos informe debidamente detallado y documentado respecto a las presuntas faltas de la cobertura de atención y gastos médicos. Copia de la solicitud del afiliado, copia del plan de salud, remitir informe que considere pertinente, es decir, le está pidiendo documentación. Esencialmente, cuando es un caso con una aseguradora, cuando es el caso con una EPS, le piden el plan de salud, el contrato o las cartas de garantía negadas, o todas las cartas de garantía, o la respuesta al reclamo que el usuario haya formulado a la entidad prestadora de salud, o a la aseguradora, o a la IAFA pública. Bueno, también he traído un ejemplo de información que pueden pedir a las IPRES.
Y obviamente acá está, ¿no? Pronunciamiento institucional respecto a los cobros indebidos. La IPRES nos informe debidamente si el usuario Cierren la puerta, cierren la puerta. ha presentado un reclamo y adicionalmente que abarque todos los extremos de la denuncia. Y va a depender del caso. Si es que el usuario indica pues que ha habido una supuesta negligencia, una supuesta mala práctica médica, lo que va a pedir su salud es la historia clínica, como ya habíamos adelantado, ¿no? Foliada, fedateada, es lo que va a pedir, generalmente. Entonces, ¿y qué hace el IPROT? Recaba todo tipo de información. ¿Para qué? Para investigar el hecho denunciado. Entonces, analiza esta información y realiza un informe denominado informe de intervención. Ese es el nombre. Informe de intervención. Este informe de intervención, ¿en cuánto tiempo debe darse? Y ese es otro tema, aunque ahí su salud ha mejorado en realidad, en la IPROT, que es el tema de que se formula la denuncia y cuándo su salud debe pronunciarse sobre la denuncia. La norma habla de que sean 25 días hábiles de presentada la denuncia. Ya sabemos con el informe del IPROT, de la investigación preliminar. Y acá sí hay que hacer algunas críticas, ¿no? ¿Por qué? Si bien el legislador ha querido que el procedimiento sea expeditivo y por lo cual considera que 25 días hábiles son oportunos, creo que hay casos que no se pueden, no pueden concluir en un informe en 25 días hábiles. Por ejemplo, si tenemos un caso, pues que hay una negativa de cobertura por parte de una aseguradora, ¿qué necesito? El plan de salud o las condiciones generales de contratación, analizo si está excluida o no. Si no está excluida, ya, bueno, hay caso. Listo. Pero ¿qué sucede con casos de historias clínicas abundantes, donde básicamente hay que analizar guías de práctica clínica y muchas veces también, como sucede, hay que realizar una auditoría en muchos casos, una auditoría, y hay que unir esa auditoría con el aspecto legal también, con los abogados? Entonces, a veces es complejo el tema, compleja la situación y no se puede cumplir con ese plazo, ¿no? No se puede cumplir. Entonces, el informe de intervención podría recomendar el inicio o no de un procedimiento sancionador. Vamos a ver. Hay otra interrogante. ¿Qué ocurre si la IPROT solicita descargos a la IPRES y antes de que vence el plazo para responder, ya comunica que el expediente se está derivando para el posible inicio de un procedimiento sancionador? Gracias por la interrogante. Vicia el procedimiento, sin duda alguna. Vicia el procedimiento, es grave. ¿Por qué? Vamos a ver. El procedimiento sancionador de su salud es especial. Y una característica del procedimiento de su salud es la investigación preliminar. Sin que no exista una debida investigación preliminar, luego yo no puedo iniciar y seguir con un procedimiento sancionador. Es decir, la IFIS no puede seguir. Tiene que ser debidamente haberse conducido esta etapa preliminar porque es parte del procedimiento. Es parte del procedimiento, a pesar de que aún no sea un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, lo que va a ocurrir es que la IPROT va a tener que esperar los descargos. Se le otorga un plazo de 10 días hábiles. De 10 días hábiles, en este caso a la IPRES o a la IAFA, para que presentes los descargos o la documentación que se le está requiriendo. Ese es el plazo. 10 días hábiles. Entonces, no podría remitir directamente a la IFIS, ¿no? Hay que esperar que entreguen los documentos, la IPROT.
Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Seguimos. Seguimos. Este es el informe de intervención. Hay un ejemplo, ¿no? Vamos a tener tres ejemplos. Vamos a ver. En ejemplo 1, se recomienda disponer la remisión de los actos al archivo para su custodia, porque puede considerarse que no hay ningún elemento, ni indicio, no hay nada respecto a esto, ¿no? O puede considerarse que no es de la competencia de su salud, pues, ¿no? Entonces se archivan, lo normal. Ejemplo 2. Dice, remitir el presente informe y todo lo actuado en relación al presente caso a la Intendencia de Fiscalización y Sanción, que es la IFIS, para que evalúe el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, al amparo del artículo 30 del reglamento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que había indicado? Es la recomendación, la imputación de su informe recomienda a la IFIS que evalúe el inicio de un procedimiento sancionador. Que evalúe el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. En el marco del área de intervenciones ha procedido a realizar diligencias de intervención para dar atención a la denuncia recibida, emitiéndose el presente informe, el cual contiene el análisis realizando contrastación de los hechos denunciados con la documentación recabada y el marco normativo, ¿no? Que es prácticamente actos de fiscalización, ¿no? Bueno, que puede realizar la IPROT también. Y entonces deciden que ya se emita un informe. ¿Cuál es lo que más sucede en su salud en el 90% de los casos, ¿no? Diríamos, el 90% de los casos es el segundo ejemplo, en realidad. Se remite a la IFIS para que evalúe un posible inicio de procedimiento sancionador. Y ahí el problema, pues. Imagínense, si ponemos 1000 casos, vamos a poner 1000 casos, y 950 van a la IFIS para que recomiende su inicio, ¿qué sucede? Obviamente, la conclusión es que el órgano instructor está sobrecargado de casos, abarrotado de casos. Y es en realidad la demora de su salud, en realidad desde el órgano instructor, porque tiene tantos casos que tiene que dar preferencia a los que están cerca a prescribir, ¿no? O a los más antiguos, tal vez. Entonces aquí creo que hay una falencia, ¿no? Una falencia. Generalmente, como todos van a la IFIS decide por cuál inicia este procedimiento sancionador. Otra interrogante. ¿A la IPRES se le envía el informe de intervención? ¿O cómo se llama el documento elaborado por el IPROT, el cual la IPRES debe presentar sus descargos? Muchas gracias por el interrogante. A la IPRES únicamente se le manda una solicitud de información, como hemos visto hace un momento. Después de esa solicitud de información, que te dan 10 días para presentarlo, la IPROT realiza un informe de intervención. Pues, ¿no? ¿Cuál es el informe? ¿Qué es lo que han encontrado? Ese informe no están notificándolo, tanto el denunciante como la IPRES, no están comunicándolo. Lo que llega a la IPRES es una carta donde dice que han emitido un informe y este expediente está siendo remitido a la IFIS para su evaluación. Nada más. ¿Por qué es así? Porque antes se enviaban esos informes y, como ya había comentado, lo empleaban para denunciar, hacer demandas judiciales, pero recién era un informe inicial. Entonces han
tomado la política de no enviar el informe. Pero eso sí, si la IPRES, la IAFE, quiere saber el contenido del informe ya, lo que tiene que hacer es solicitar un acceso a la información pública, en realidad, y podría solicitar copia de ese informe, sin ningún problema. Y a través de esa copia se puede ver qué es lo que, qué es lo que ha determinado la IPROT, qué es lo que está recomendando la IPROT. A ver, muchas gracias por la pregunta. Sí, doctora Lobatón. ¿Cuál es el órgano de control de su salud cuando hay retardo en el proceso? ¿Se requiere firma de abogado? ¿Hay formas de acudir virtualmente? Muchas gracias por la interrogante. ¿Cuál es la fórmula? Es la general, la de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la queja por defecto de tramitación. La queja por defecto de tramitación, que es no es un recurso, en realidad es un remedio en el sentido de que busca que se corrija la gestión del procedimiento administrativo. Entonces lo que debería plantearse es una queja por defecto de trámite. Quien resuelve la queja es el Tribunal de su Salud. Y lo hace rápido, porque hay que tramitar rápido, conforme a ley, en 3 días. 3 días hábiles, por lo cual es rápido. ¿Se requiere firma de abogado? No, no se requiere firma de abogado, ni para denunciar, ni para interponer un recurso de apelación. Hay formas de acudir virtualmente. Puede denunciar por correo electrónico o descargándose. Su Salud tiene un aplicativo, un app, y puede formular denuncias virtualmente sin ningún problema. Las audiencias también son virtuales y la presentación de documentos por mesa de partes virtual. ¿No? Pero, y si quiere llamar telefónicamente, aunque algunos van al ex Hotel Crillon para que los atiendan personalmente, el personal de su salud. Gracias, doctora, por las interrogantes. También la doctora Cintia nos dice, en caso el órgano instructor requiera de más actuaciones para motivar su informe final de instrucción, dichas actuaciones, ¿por quiénes son realizadas? Por el mismo órgano de instrucción, es decir, por la IFIS, ¿no? A ver, también hay que decir algo muy real. La IFIS de su salud, en el 99.9% de sus casos, lo que hace es seguir con las pruebas que ha recolectado el IPROT y con eso inicia su sancionador y con eso resuelve. Nunca pide más. ¿Ya? Yo tendré algún caso al año, un caso cada 2 años donde pide de más información. Y es bien raro. Es bien raro. ¿Debería pedir más información? Sí, porque es el órgano instructor, ¿no? Y tiene que hacer actos de instrucción. Debería. Pero no estila hacerlo. Pero claro, el órgano instructor es el que recolecta el que podría recolectar las pruebas. Gracias por la pregunta. Doctora Lobatón, ¿qué sanción opera a una clínica que ofrece servicios de fertilidad y no tiene especialistas en dicha materia? Sí. Lo que pasa acá hay un tema, ¿no? A ver, que también sucedía con los centros estéticos, ¿no? Muchos no han querido estar dentro de la competencia de su salud, pero sí lo están, desde el hecho que realizan un tipo de intervención o acto médico, ¿no? Entonces, sí es un problema. Ahora, todo centro, toda IPRES debe estar inscrita en su salud. Y obviamente cada IPRES tiene un nivel de categorización otorgada por el MINSA. Y va a depender del nivel de categorización para saber qué servicios puede brindar. Y para eso, con qué profesionales contar. Si es que tiene un nivel de categorización determinado y no tiene esos profesionales para brindar, para atender en ese nivel de categorización, obviamente está incumpliendo y poniendo en riesgo la salud de muchos pacientes. ¿Y qué sanción podría haber?
Depende, pues, ¿no? Depende, pero una podría ser por falta a la idoneidad del servicio, ¿no? Que recibes un servicio que no es conforme a lo ofrecido. Podría haber algún tipo de sanción. La idoneidad al servicio de salud puede ser sancionada hasta con 500 UITs. Gracias por la interrogante. En caso la IFIS requiera más plazo para realizar su labor instructora, puede justificar una ampliación de plazo por el tema de carga o complejidad del caso, o el plazo de la IFES es inflexible. A ver, gracias por la interrogante. En realidad, el plazo de la IFES debería ser muy corto, porque una vez que tiene el expediente, inicia el procedimiento sancionador. Ya lo van a ver el miércoles, que le van a narrar los plazos y todo, pero para hacer un resumen, se le da 10 días a la IPRES o a la IAFA para que presente sus descargos. Puede ser prorrogado por 10 días adicionales más, ahí son 20. De esos 20 días, desde la presentación de descargo, la IFIS tiene 30 días hábiles para emitir su informe final de instrucción. Esos son los plazos. ¿Puede ampliar ese plazo? Reglamentariamente no. No hay facultad para hacerlo. Pero también hay que ser sinceros. La IFIS se tarda mucho más, no cumple con sus plazos para emitir su informe final de instrucción. Por lo cual, les voy a ser sinceros, yo tengo algunos expedientes que llegó a la IFIS el informe de intervención ya hace 3 años o hace cerca de los 4 años para que prescriba y recién la IFIS inicia el procedimiento sancionador, por lo cual no resuelve dentro de los plazos generalmente la IFIS lo que tiene que hacer, por lo cual no pide ampliación de plazos, simplemente incumple con los plazos. ¿Qué más? Gracias por la pregunta. Si una clínica ofrece en su web tratamientos de última generación y da a sus pacientes de seguro propio de la clínica medicamentos antiguos que no están acorde con los tratamientos actuales, ¿qué sanciones puede dar su salud si existe denuncia de los pacientes? Caso complejo. A ver, vamos a ver. Es un mundo su pregunta. ¿Por qué? Dice seguro propio. Cuando habla usted de seguro propio, está hablando de una IPRES prepaga. Una IPRES, pero que también brinda financiamiento. Por ejemplo, hay algunas clínicas que son clínicas, pero ofrecen ciertos planes directamente de esa clínica para que se pueda atender por el pago mensual de un monto. Esos son entidades prepagas, se le conoce como entidades prepagas, por lo cual la clínica puede funcionar como clínica, pero también es una prepaga. Y al ser una prepaga, también funciona como IAFA, como IPRES. Y tiene obligaciones como IPRES y tiene obligaciones como IAFA ante su salud, si es que ofrece un plan propio. ¿Está bien? Ese es un punto. Que no están acordes con los tratamientos actuales. Su salud no puede meterse, creo yo, y es así, en el acto médico en el sentido del mejor tratamiento que le da el médico a un paciente. No puede decir su salud, no, tú debiste prescribir tal medicamento. Oye, pero tú no eres el médico tratante, ¿no? Entonces, obviamente, la Ley General de Salud incluso dice que el responsable de su paciente es el médico tratante. Claro que sí. Ahora, por lo cual, yo creo que no podría haber ninguna denuncia en ese aspecto, o que tenga algún resultado positivo para el paciente, si es que plantea una denuncia, ¿no? Porque muchos pacientes van, oye, en la clínica me han dado tal medicamento, pero fui a otro doctor y el otro doctor me dijo, no te han dado, hay otro medicamento mejor, que te pudo haber hecho mejor, que te pudo haber traído mejor resultado. Entonces el paciente dice, no, voy a denunciar a su salud. Entonces, solo uno puede involucrarse en el tratamiento prescrito por un médico, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es que la intervención del médico, que no tiene nada que ver con su pregunta, pero doy el ejemplo, no ha vulnerado guías de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, de atención pediátrica, de una atención en el UCI. Entonces, ahí sí hay una vulneración normativa, ¿no? Entonces,
ya no entra dentro de la subjetividad del medicamento que debí darte, sino ya entra dentro del objetivo. Hay un incumplimiento normativo. Ahí entra su salud, cuando hay un incumplimiento normativo. Si no, como dicen los abogados, lo que hay en el derecho penal, presunción de inocencia, acá sería presunción de licitud, que no se ha quebrado, ¿no? Bien, gracias. Perfecto, esta era la última pregunta. Gracias por sus interrogantes. Perfecto. Justo llegamos a nuestra última lámina, ¿no? A nuestra última lámina. A ver, hasta ahora deberíamos tener claro que la IPROT realiza una investigación sobre la denuncia de un usuario. ¿Eh? Y producto de esa investigación emite un informe de intervención. Es normal, no es general, pero se da muchas veces que el administrado, es decir, la clínica o el hospital mismo, ¿no? O la sanidad, la LUCIS, no entreguen o hagan caso omiso a la información que debieron entregar. Por lo cual, por ejemplo, no entreguen las cartas de garantía rechazadas, no entreguen la historia clínica, o no entreguen la respuesta al reclamo. Podría darse porque a veces no son bien notificadas, ¿no? Entonces, o podría darse porque se nos traspapela un documento. Entonces aquí, el hecho de que no haya presentado esa documentación no significa que yo no pueda presentarla luego. Es decir, si yo no presenté en 10 días esa documentación porque se me traspapeló, no la ubiqué incluso, y la presento pues al día 30 o al día 40, eso es correcto, está bien. La presenté fuera del plazo, pero la presenté. Entonces, lo que se está estilando es que esto sea reconocido como un eximente de responsabilidad administrativa. Y es por eso que aquí está esta lámina. ¿Por qué? Porque es una subsanación voluntaria anterior a la imputación de cargos. ¿Y cuál es la imputación? Cuando la IFIS inicia el procedimiento sancionador. Pero acá, mientras no inicien el procedimiento sancionador, yo voluntariamente podría subsanar cualquier infracción que haya realizado, ¿no? Claro, esta no es completamente genérica, no tiene que haber existido un daño real en el paciente, ¿no? Entonces, hay que analizarlo, ¿no? Pero en entrega de documentación solicitada por su salud hay posibilidad de una subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento sancionador de su salud, ejercida por la IFIS. Otra interrogante. A ver. Doctor, buenas noches. ¿Qué sucede cuando se realiza la denuncia? La IPROT solicita a la IPRES su descargo y luego las partes deciden conciliar, el proceso continúa. Gracias por el interrogante. Bueno, a ver, y me sirve para explicarlo de Seconal, a pesar de que no es objeto del PAS, ¿ya? Pero es importante. A ver, cuando hay procedimientos trilaterales sancionadores, es muy importante incentivar los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo cual cobran mucha importancia la conciliación, la negociación, incluso la transacción extrajudicial, el desistimiento, a pesar que no es es un mecanismo atípico de conclusión del procedimiento administrativo. Entonces hay esa posibilidad. Entonces su salud dentro de ese campo ha dicho o tiene el Centro de Conciliación y Arbitraje, donde a pesar de que pueda existir una denuncia administrativa de un usuario
como dice en su consulta, doctora, contra una IPRES o contra una IAFA, a la par podría plantear una solicitud de conciliación en el Centro de Conciliación y Arbitraje, SECONAR, sin ningún problema. Y si llegaran a un acuerdo, yo como abogado, lo que haría firmar al paciente, en todo caso, si fuera abogado de la IPRES o de la IAFA, sería un escrito de desistimiento de la pretensión. ¿Ven? Porque con la conciliación pueden tener un acuerdo, pero no se ha desistido del procedimiento administrativo. No es que se concluya de facto. Lo que necesitamos es un escrito de desistimiento de la pretensión. Eso es lo que sucedía. Por lo cual, el proceso continúa, si hay conciliación, sí, salvo que se presente un escrito de desistimiento o se presente esa acta al procedimiento administrativo solicitando su archivo. Eso es lo que va a suceder. Otra pregunta. Doctor, cuando pueda me responde. Claro, ahora puedo, ahora le respondo. De acuerdo a la categoría de un establecimiento IPRES 2E, las cirugías que se realizan en ella, ¿qué tipo de riesgo está permitido? ¿Existe alguna norma que la establece? A ver, el problema de las guías de práctica clínica es que en el Perú no hay guía de práctica clínica para todo procedimiento, ¿no? Y que se aplique a nivel nacional. Muchas veces muchos hospitales o centros tienen sus propias guías clínicas. Entonces, ese es un problema, en realidad. Lo que yo he visto, doctora, es que en algunos casos de temas estéticos incluso, su salud creo que en forma incorrecta ha empleado guías de práctica clínica de otros países, lo cual es completamente ilegal, ¿no? Propiamente. Entonces, lo que estila su salud he visto es que si no encuentra las guías de práctica clínica nacionales, acude a guías de práctica clínica internacionales. No estoy de acuerdo con ello, pero lo he visto que hace. He visto que hace eso en algunos casos, ¿no? No en pocos. No en pocos casos. Gracias por la interrogante. Requisitos para la conciliación. Bueno, los requisitos es que solicite la conciliación la misma parte, ¿no? La misma parte, que sea materia disponible también lo que quieres, ¿no? Muchas veces es una indemnización, otras veces es un reembolso del indebidamente pagado, ¿no? Entonces, otras veces es que se ordene la cobertura para mi atención. Entonces, hay eso. ¿Cuáles son esencialmente eso? A ver, ¿cuáles son los principales errores en una solicitud de conciliación? Pues la solicitud de conciliación está regulada en estricto por el Decreto Legislativo 1070. Y el Decreto Legislativo 1070 es aplicable a todos los centros de conciliación extrajudicial y el SECONAR es un centro de conciliación extrajudicial. En ese sentido, hay errores que se cometen, como por ejemplo, yo, Fran García, solicito una conciliación en nombre de mi esposa, ¿no? En nombre de mi esposa porque no le han dado una cobertura médica o un reembolso. Listo. Entonces, yo no puedo solicitarlo, pues, por más que sea su esposo. Tengo que tener un poder para ello. Es por eso que tiene que ser la misma persona. Si es otra persona, tiene que haber un poder. Tiene que ser materia disponible. Entonces, un gran problema es si la persona que presenta la conciliación es realmente la afectada y si no es la afectada, que tenga un poder vigente para que pueda presentar una solicitud de conciliación. Ese es un tema que veo constantemente. La salud es relativa, no es absoluta. Puede pasar algo que no te esperabas. Sí, es verdad, son los efectos adversos también. Pero para hacer una sanción en el ámbito del derecho se dice que tiene que haber una infracción
típica, ilegal y culpable. Es decir, no solo basta con el hecho, sino hay que demostrar la negligencia grave o el dolo. No solo basta con el hecho, no es una responsabilidad objetiva, es una responsabilidad subjetiva que hay que analizar, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con usted, doctora. Si está vegetal por negligencia médica, va a ser complicado que planteen una conciliación. En todo caso, creo que si está dentro de una incapacidad, lo que procede es un curador, ¿no? Entonces hay que hacer los papeles judicialmente. Sí. Pero hay una enseñanza, ¿no? Una enseñanza ahí. No podrá solicitar en nombre de ella, pero sí puede solicitar una conciliación en nombre de ti como familia, como un resarcimiento para ti por el sufrimiento causado a tu familiar. Ahí sí, ¿por qué? Lo estás haciendo a nombre propio, pero a nombre del afectado tendría que haber un poder, o si no, un curador, un tutor. Una guía para enfermedades preventivo-promocionales más no aplica para pacientes que vea con enfermedades de fondo y operaciones, ya que todo procedimiento siempre hay un riesgo, es verdad, siempre hay un riesgo. Sí, pero judicialmente, ¿no? Sí, claro, doctor. ¿Para qué lo cuido? Hay un plazo para la presentación de la denuncia en el caso... Vamos a ver. Ese es un tema que se va a abordar también, que es la potestad sancionadora de su salud culmina a los 4 años de cometida la infracción. 4 años. El tema de prescripción es un tema complejo. Hay que ver ante qué tipo de conducta, pero la regla general es que ante 4 años. Es decir, que cometí un acto médico que supuestamente es alguna negligencia o una falta de idoneidad al servicio, desde cometido yo tengo hasta 4 años, tiene su salud para ejercer su potestad sancionadora. Pasados esos 4 años ya no puede ejercer su potestad sancionadora, porque habría prescrito. Bien, ya le respondí, doctor. ¿Hay un plazo para la presentación de la denuncia en el caso de No, pero 4 años, le reitero, ¿no? Doctor, ¿cuándo se vence el plazo para presentar un reclamo ante el IPROT? Desde que sucede el hecho, sí, 4 años. Desde la comisión de la infracción, porque se considera como una infracción instantánea. Desde el punto de vista del usuario, ¿cuál es el plazo para presentar mi reclamo ante IPROT? No es que tenga que hacerlo en 5, 10, 15 días, ¿no? Tienes hasta 4 años. Si no hay guías o protocolos en la institución, ¿de dónde se avalan los procedimientos? Buena interrogante, es lo que hablaba hace un momento. Lamentablemente, si no hay protocolos en tu clínica, utilizan como referencia los protocolos aprobados por el MINSA, para los hospitales del MINSA. Y si no hay protocolos para los hospitales del MINSA, mal utilizan, creo yo, ciertos protocolos o guías de otros países para justificar su imputación, su salud. El hospital es un tercero civil. Respecto a la potestad sancionadora, es un administrado, es el administrado denunciado. Respecto a la determinación de responsabilidad civil, podría ser un tercero civil, ¿no? Pero en su salud es un administrado denunciado. Desde que inicia y finaliza la atención. El MINSA y el Salud no tienen todo, sí, es verdad, porque no se puede usar las internacionales o de los países vecinos. Creo yo porque vamos a ver, cada relación médico-paciente, a ver, cuando te hablan de un incumplimiento médico, reitero, es una conducta ilícita antijurídica. Entonces, no me pueden decir a mí, clínica, que yo haya tenido una conducta antijurídica, ilegal, si es que no hay una norma clara
u obligaciones establecidas con claridad que yo tengo que respetar. Porque puede ser que haya una guía clínica en México, pero puede ser que haya otra guía clínica en Argentina que sea diferente. Entonces, ¿qué yo habría vulnerado? ¿Qué obligación habría vulnerado? Solo yo puedo ser sancionado si yo vulnero obligaciones legales claramente establecidas. Si no, no. Entonces, esa es mi línea interpretativa, ¿no? ¿La sanción es para la institución o para el servidor? Para la institución, doctor. Para las CIPRES, para las IAFAS. Es para la institución. Muchas gracias, doctores. Para mí ha sido un honor acompañarlos el día de hoy. El día de hoy. Entiendo ya que el miércoles van a tener una clase con la doctora Mayra Ocaña respecto ya a la labor de la IFIS, las AREFIS, el Tribunal de su Salud y qué procede luego del Tribunal de su Salud, ¿no? Que son el proceso contencioso administrativo. Pero es básicamente desde la IFIS, desde la imputación de cargos. Yo he concluido hasta las investigaciones preliminares simplemente, con este informe de intervención. Aquí están mis datos, cualquier cosa, gustoso siempre de poder responderles. Doctor, no se visualiza su PPT, no se visualiza. Ahí, perfecto. Ahora sí, ¿se visualiza o no? No, doctor. Vamos a ver. Disculpe por el Meet. A ver. No sé si se visualiza o no. ¿Se visualiza o no? Sí se visualiza, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, ahí están mis datos. Cualquier cosa, encantado de poder apoyarlos. En verdad, un gusto y ya conmigo será hasta el viernes. El viernes nos encontramos. Muy buenas noches. A ver, Gracias, antes que... Muchas gracias, doctor García, por su excelente ponencia. Nos vemos el próximo viernes con usted. Gracias. Sí, antes de eso, antes que me olvide, hay un material de lectura, por favor, hay un material de lectura que hay que leer, Entiendo que hay un examen que seguro ya la doctora Rocha ya luego les va a comentar, que es el día viernes. Entonces, que les vaya muy bien, pues, cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos el miércoles, por favor. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Con antelación. Gracias, doctor.